Vamos a calcular la magnitud de un vector de 3 dimensiones o de R3 en GeoGebra. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el modo en el que tenemos a GeoGebra. En este caso no vamos a utilizar el de calculadora gráfica, sino que vamos a utilizar el de 3D para nuestro vector de 3 dimensiones. Lo que tenemos que hacer es presionar en donde diga calculadora gráfica y cambiamos a donde diga calculadora en 3D. Ya que tenemos GeoGebra en este modo, vamos a ingresar nuestros vectores. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la más sencilla es yéndonos a entrada. Y aquí vamos a definir nuestros vectores. Recuerden que siempre escribimos el nombre del vector en minúscula. Por ejemplo, quiero que mi primer vector se llame A. Voy a escribir A es igual a, abro el paréntesis y dentro del paréntesis voy a escribir los valores de mi vector. Como en este caso va a ser un vector de 3 dimensiones, va a ser en X, en Y y en Z. Dentro del paréntesis vamos a escribir 3 números. Por ejemplo, voy a escribir 2, el segundo componente divididos por comas y el tercer componente. Ya que tenemos en nuestro vector, le damos en el botón Enter. Y para calcular la magnitud del vector, lo que tenemos que hacer es escribir también en entrada la palabra longitud. Y dentro de los paréntesis vamos a escribir el vector que nombramos. En este caso va a ser A. Le damos en Enter y nos devuelve el resultado de la magnitud de nuestro vector. Recuerden que es lo mismo que si sacáramos la raíz y el cuadrado de cada uno de los componentes. En este caso GeoGebra te lo da automáticamente y es de 5.39. Un tip que les doy en GeoGebra es para cambiar el color del vector. Esto lo hacemos presionando en el vector. Y le damos en esta parte donde se cambia el color y escogemos el color de nuestro agrado.